Esto es Reporte Capital. Con la información, los hechos y el análisis para entender la ciudad. Informa Virgilio Pasotti. (17:08), tiempo del centro de México. Esa será la hora cuando usted vea esta emisión. Le recuerdo que estamos en un video de estreno. El programa fue pregrabado hace algunas horas debido a la agenda de Laura Ballesteros, a quien saludo con muchísimo gusto en esta tarde aquí en Reporte Capital. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Virgilio? Feliz tarde, jueves, un día después de mi cumpleaños. Gracias por las felicitaciones. Felicidades. 44 añitos. No me digas. Sí, recién cumplidos. Hace 44 años estaba naciendo en la ciudad de Querétaro, Santiago de Querétaro. No me digas que eres en el Hospital Regional del IMSS, no me digas. 1. Sí. Sí. Por eso es que fuiste nombrada como coordinadora de los trabajos de Movimiento Ciudadano. Me voy a coordinar el partido a Querétaro. Y actualmente soy diputada federal por la 5ª circunscripción. Pero ¿en serio? Sí, pero mira, lo que hemos exigido a los diputados huevones del Congreso, estos que son incapaces de votarles los 2 días de descanso a la gente, pero ellos se toman 6. Sí, claro. Los que no quisieron reducir la jornada laboral de 48 a 40, pero ellos van a trabajar 3 horas y se desaparecen el resto de la semana. Esos huevones, pues no conocen del trabajo legislativo y el trabajo territorial. Entonces los diputados federales tenemos la complicación de que pues en la Ciudad de México es donde está el Congreso. Claro. Y al menos 3 veces a la semana hay que estar aquí porque hay 2 días de sesión. En teoría, insisto, estos huevones no van a trabajar ni uno, porque les ponen Zoom legislativo, pueden votar por vía remota, jugando pádel como Cuauhtémoc Blanco. Sí. O sea, este es el país en el que estamos y luego nos quejamos, ¿no? Que les permitimos a estos flojos que no vayan a trabajar. Tendríamos que estarles haciendo marcaje personal todo el tiempo y no votarles en las urnas, castigarlos. Pero mira, entonces hay que estar al menos 3 días en la Ciudad de México por eso. Al menos. Yo soy secretaria de la mesa directiva, además, entonces me toca estarle con más tiempo. Y después en territorio. Vivo en la alcaldía Benito Juárez, como sabes, desde hace muchos años. Ahí está mi comunidad chilanga, a la que les mando un beso con mucho cariño. Y cuando se presenta esta oportunidad de ir a coordinar a Movimiento Ciudadano en un estado en donde estamos llamados a crecer, en donde el Bajío mexicano necesita una alternativa y hay que construirla, no lo pensé 2 veces. Soy una team player. Soy una mujer que le gusta jugar en equipo y soy multitask. Entonces, no vamos a dejar de apuntalar los temas de la ciudad ni de la Benito Juárez. Yo estoy convencida que la Benito Juárez necesita un cambio de gobierno urgente, pero que no somos los políticos los que vamos a sacar al pan a punta de patadas. Ahí son los ciudadanos, son las vecinas y los vecinos. Tú conoces a muchas de ellos. Sí, están listos, están organizados porque el gobierno falló y ellos ya se organizaron. Y a mí me encantaría verlos a ellos encabezando las candidaturas a la jefatura de la alcaldía, a las diputaciones locales, federales. Yo se los dije desde hace un año que empezamos este trabajo juntos en la alcaldía, que Luis Mendoza además había sido mi coordinador de campaña en las sombras desde entonces, ¿no? Porque decía, no, Laura está ahí porque quiere ser candidata a la alcaldía. El señor más preocupado siempre por las elecciones que por gobernar. Desapareció completamente el gobierno de la alcaldía. Y yo siempre se lo dije a él, en redes sociales, en medios. Yo jamás le he tenido miedo a Luis y le he contestado siempre todas sus agresiones. Y a los vecinos, yo estoy aquí para ayudarles porque esta es parte de mi comunidad. Yo aquí vivo con mi familia porque aquí está el Congreso mexicano y aquí me toca trabajar. Pero esto no lo hago porque vaya yo una candidatura. Yo quiero que sean candidatos ciudadanos. Yo pensaba. A ver, yo pensaba en el tema de Querétaro, y qué bueno que
que aclaras este punto porque yo mismo tenía la duda. Fíjate, no sabía que eras queretana. Déjame mandar a un corte para identificación de canal y que la gente, el auditorio, conozca nuestras vías de contacto y después ya nos soltamos con esta charla, con esta conversación esta tarde porque hay muchísimos temas. Mucho de dónde cortar. En Reporte Capital queremos escucharte. Manda tu nota de voz a nuestro WhatsApp 55 31 95 57 11. 31 95 57 11. Y cuéntanos qué está pasando en tu ciudad. Incluye tu nombre y lugar donde nos escuchas. Tu voz es parte esencial de Reporte Capital. La conversación está afuera y aquí la escuchamos. Si me lo permite, vamos a una breve pausa y después de la misma regresamos y arrancamos Reporte Capital. Reporte Capital. Para entender la ciudad. Sigue a Laura Ballesteros en sus redes sociales. En Instagram, Laura Ballesteros M. En X, L Ballesteros M. Y en TikTok la encuentras como Laura Ballesteros MX. Síguela y continúa la conversación. Reporte Capital. Continuamos. con 15 minutos, tiempo del centro de México. Vamos un poquito tarde, pero ya estamos arrancando de lleno esta tarde nuestro informativo. Laura Ballesteros, ¿por dónde empezar? ¿Qué tal tu periodo de vacaciones? Pues no hubo tal. Bueno, ¿fuiste de trabajo? Sí, mira, a ver, me fui de mamá luchona. Fui también de team player. Digo, para mí es muy importante jugar en equipo en todos claro. los todos equipos. Los frentes. Todos los frentes en donde me desempeño. Bernardo, mi esposo, ha sido una gran apoyo, ayuda y compañero en todo este proceso político mío desde hace muchos años. Y siempre me acompaña. Ahora que procesábamos lo de Querétaro, porque voy a tener que irme a vivir a Querétaro, obviamente yo no puedo coordinar un partido al control remoto. Claro, ¿no? claro. Entonces, mientras sea diputada federal, pues voy a estar la mitad de la semana cubriendo el Congreso y la otra mitad Querétaro. Claro. Entonces, mi familia es fundamental en esto y en este proceso de decisión familiar fue el lugar en donde se tomó la decisión. Sí. O sea, no fue en los headquarters de Movimiento Ciudadano, fue en mi casa. No, obviamente. Entonces, Bernardo tenía ya programado desde la semana pasada una visita a Río de Janeiro donde estuvieron conversaciones de altísimo nivel para la electromovilidad en el país y en el mundo. Y me tocó ir a acompañarlo. También hay que reforzar, oye, pues decir, están haciendo las cosas bien. Bernardo ha sido una pieza fundamental en la movilidad en el mundo. Y a cuidar al niño. Y en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México. Y a cuidar al niño, ¿no? Porque él iba a estar obviamente en encerronas, en conferencia, dio una conferencia también. Entonces estuvo muy bonito. Pero me encantaría tener más vacaciones. Yo creo que ya cuando la labor política en unos años se tranquiliza, a ver cuándo es eso, las podremos tomar. Pero con mucho tema en el país, todo lo que ha sucedido. Y mucho tema en Querétaro también, Ahí ya empezaremos a hablar mucho también de lo que se hace. A ver, ¿es realmente un bastión panista o es la impresión o es lo que se ha querido contar fuera del Estado? Es un mito construido por los panistas, ¿no? Que ellos se sienten dueños cada vez que gobiernan, se quejan de Morena, pero son igualitos. Y nosotros hemos dicho que Querétaro no es ni de quienes se sienten los dueños del Estado y del gobierno, ni de quienes le están fallando ya a México a nivel federal. O sea, no es del PRIAN
y ni es de Morena. Por eso se necesita construir una alternativa como lo hemos hecho en todo el país. Con Álvarez Maínez crecimos el 500% en la campaña presidencial, yo coordiné su campaña y vamos a llevar esa fuerza de crecimiento a Querétaro. Tenemos que refrendar Colonia Amealco, que son 2 alcaldías que ya gobernamos con Óscar Pérez y con Gaspar Trueba. Okay. Colón es bien importante, Amealco es un pueblo mágico, es una belleza, de ahí es la muñeca Lelé, por ejemplo, está lleno de tradición, muy pegadito al Estado de México, mucho más cerca de lo que se cree. Vayan a Amealco, de verdad, es la cosa más bonita que hay. Y luego tenemos Colón, que es muy importante porque ahí está el aeropuerto. Y está también el sector todo más... un polo de desarrollo industrial aeronáutica, importantísimo. Y también, y ferroviario. Y además también de bases de datos. Claro. De almacenamiento de bases de datos. Entonces tiene un boom de crecimiento Colón espectacular. Viñedos, la ruta del queso, pegadito también a Peña de Bernal. Voy a festejar mi cumpleaños ahí el sábado. Ya les estaremos reporteando. ¿Y qué te digo? Que tenemos que recuperar la capital. Ahí Querétaro tenemos también mucha fuerza para poder ganar, y el Estado. Yo lo que le diría a la gente es, a Querétaro le gusta la alternancia. Ya lo ha probado muchas veces. Cuando los gobiernos fallan y los partidos fallan, los corren. Ya gobernó el PRI y los corrieron. Ya gobernó el PRIAN con esta doble máscara que han llevado en las últimas elecciones, y los van a correr. Y los que seguimos somos nosotros, porque somos esta fuerza de futuro. Entonces hay muchos temas. Está, por supuesto, los temas de agua, de crecimiento urbano exacerbado, los cárteles inmobiliarios, la falta de transporte público, la expansión de la ciudad, la falta de conectividad. Cada vez hay más tráfico. Bueno, estuvo Querétaro todavía hace unos años, en ese momento en donde pudo haberse convertido en la ciudad ejemplo del país y su zona metropolitana por el modelo de ciudad, y decidieron adoptar estos modelos obsoletos orientados al coche, de expansión de la ciudad. Se desparramó por todos lados, y entonces sin servicios, sin agua, sin transporte público. Es verdaderamente hoy un problema. La gente se va a Querétaro, quienes no nacieron ahí, porque encontraban mucha posibilidad de crecimiento y desarrollo, y hoy dicen, ¿qué pasó? Y los queretanos que nacimos ahí decimos, bueno, pues ¿dónde están las oportunidades también para los que estamos aquí? Querétaro estaba bien, pero ya no. Y tiene que estar mejor. Y tú recordarás que hubo una gran migración en el 85. Claro, en el 85 y en la ola de inseguridad. Claro, con el crimen, en la ola con Calderón, de inseguridad en el 2009, 2010. Con lo de Peña Nieto, que continuó también de esta guerra absurda. Ola. Y luego con Morena igual. Entonces, pues era un bastión, con la consolidación de este polo industrial, muchísimas empresas se fueron a Querétaro y se fueron no únicamente industrias maquiladoras, ¿no? También las oficinas. Motor industrial del país, ganadero, de servicios. La gente queretana es trabajadorcísima, y yo te diría que siempre encuentro, obviamente, una pluralidad diversísima, pero vemos como 2 tipos de queretanos, ¿no? El queretano que nació allá, que nacimos allá, que vamos a hacer vida ahí, o que fuimos también a otro lado a hacer vida y volver. Y está el queretano que nació en otro lado, pero se fue a vivir para allá, y ambos merecen tener un futuro en lo más brillante, porque así se lo merecen. Nosotros se los vamos a dar. Estoy bien contenta, Virgilio. La verdad, esto es una noticia muy importante para mí. Incluso muchísima gente que vive en los municipios limítrofes que pertenecen al estado de Guanajuato, van, estudian, hacen su vida, se divierten en Querétaro, ¿verdad? Es precioso. Y lo que vamos a presentarles es el proyecto de futuro y justicia social más grande del país. Vamos ahí desde el Bajío a encabezarlo. Querétaro tiene que volverse este referente nacional por lo que ha jugado históricamente para el país. Mira, fíjate, Querétaro es el sitio donde se protegió al movimiento social más importante del país, que es la independencia de México. Si Querétaro no participa con sus figuras, la corregidora, José, si no participa como participa, la independencia no se da nunca. Y Querétaro además es la cuna del pacto social también, que hoy por hoy nos sigue teniendo unidos como mexicanos, que es la Constitución. Sí. De ese tamaño es la importancia de Querétaro en el país. Así que feliz de refrendarlo, feliz de regresar. Por ahí me decían, pues regresa la hija pródiga. Mira, yo no sé si sea la hija pródiga, pero sí sé que somos muchos queretanos que nacimos ahí, que estamos dispuestos a regresar a trabajar por nuestra gente. Muy bien, ya nos estarás actualizando y dando información de qué es lo que pasa semana a semana en este estado. Yo antes solía ir mucho a Querétaro, a toda esa zona. Te vamos a invitar más. Pero, ¿sabes qué me da mucho miedo a mí? La carretera. A ver, es una carretera que no tiene palabra. Tráfico, o sea, lo soportas. ¿Te haces 3 horas o te haces 10? No hay día
Que no haya un que no accidente. exista un hecho de tránsito mortal Mis papás tuvieron un accidente en terrible esa ahí autopista. con mi mamá embarazada de mí, ¿eh? De que se Históricamente, voltearon, se salieron de la carretera. históricamente. Es Sí, una sí, carretera por un tráiler. muy peligrosa y pareciera no tener Pues mira, está el solución. tren Está el tren que va a ser nos una llevan opción. prometiendo desde hace Claro. años. No lo van a acabar este año, desafortunadamente. Ojalá que lo acaben antes de que termine el sexenio. Están las obras por todos lados. La carretera también 57 está ahorita volteada de cabeza. Por las porque, obras del, pues del sí, tren, por los la pasos falta a de dinero desnivel. de Morena, por la falta de pericia del gobierno panista para negociar y para implementar lo que les toca. Estarán Están sumidos en un obstaculizando pleitazo. ciertos... Ah, no, se están dando hasta con Claro, la cubeta. sí. Se están dando hasta con la cubeta y como siempre los rehenes son los ciudadanos. Claro. El corazón del Bajío y también una muy buena parte del país entero cruza por las venas de la 57. El tren tiene que ser terminado. Está el aeropuerto en Colón, te digo, puedes Ajá, ir y venir en un claro. vuelo de 35 Sí. minutos. Te vamos a invitar mucho a Querétaro. Sí, Podemos hacer vamos. programas desde allá también. Ándale, estaría buenísimo. ¿No? Una vez al mes o algo así. Sí, estaría buenísimo. Pues ya hablaremos a lo largo de estas semanas, de estos meses, acerca de ello, pero ya, como bien decías, hay que centrarnos en los temas que nos ocupa y que la agenda nacional nos da. Los López Beltrán. Le retiraron la visa a Andy López Beltrán. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, yo le respondí a Luisa Alcalde con su lista negra, precisamente con la Ya larga vamos a hablar lista, de la lista negra de Luisa María. que también qué oso, Claro, también. qué preocupante, Sí. qué poco atendida Sí. está Luisa Alcalde en la presidencia de la República y en Morena para que pueda cometer Con ese tipo de tantos errores. problemas que tienen. Pero, ¿sabes? como Yo esto. te digo, yo a Luisa la respeto. Yo a Luisa tengo siguiéndola mucho tiempo. Somos más o menos contemporáneas, ella es mucho más Sí. chica que yo. Pero hemos estado más o menos orbitando desde distintas trincheras en la misma cosa desde hace mucho tiempo. La defendía a capa y espada cuando vino, ¿se acuerdan? Este exdirigente de los trabajadores, era de la CTM. El Joel que se toma una foto con ella cuando era Ujú. secretaria de Gobernación y la agarra así de la cintura. Claro, es cierto, claro. En un acto machista, asqueroso, pero también hostigador, violento, de acoso sexual, ¿no? Y me acuerdo que la defendí en aquel momento y dije, oigan, esto es impresentable, o sea, no puede ser y hay que nombrarlo, nos caiga bien o nos caiga mal. Cuando decían que era un florero en la Secretaría de Gobernación, pues estábamos de este lado las mujeres feministas haciendo política diciendo, oigan, pues denle chance que llegue, que trabaje. Ha habido todos los floreros anteriores hombres que puso López Obrador y ahora el problema es Luisa porque es mujer. O sea, es decir, siempre ha habido de mi parte buena lid con ella, pero se ha extrapolado. Y yo no sé si ha sido la estrategia de Morena, si ella se está rentando para eso o se la agarran de bajada todo el tiempo. Claro. Yo no quisiera ser condescendente, espero que esa última no sea. Pero siempre termina siendo la cuetera y siempre termina siendo a la que le cargan los muertitos. Cuando vino este intento fallido de que no se quebrajara la alianza Morena-PT Verde, cuando la reforma electoral de la presidenta, ¿te acuerdas? Ujú. Ahí le echaron la culpa a Luis Alcalde de haber dinamitado el diálogo con los aliados, de haber roto la buena dinámica y por eso dicen que la echaron del partido. Ese fue el pretexto. En realidad, Luisa estaba cumpliendo órdenes de la presidenta. Claro, totalmente. Le echaron el muertito y ella se echó el patito y le echaron el muertito. Y luego viene lo de los lineamientos estos para las audiencias, los lineamientos la Mordaza. ley Mordaza, de la ¿no? cual hablamos la Hablamos última aquí. emisión. Hace Acaba 15 como días. el cuetero, Sí. se tiene que recular, Replegar, se va para atrás, claro. le vuelven a echar el muertito y ahora la sacan con una lista sin pies ni cabeza. Yo lo primero que le diría a Luisa, a mí sácame de tus telenovelas, a mí esas fiestas no me invites, yo no tengo absolutamente nada que ver con el PRIAN. Esa lista la construiste desde esta narrativa que traes de adversarios con el prianismo. Nosotros no somos los adversarios de ningún régimen porque nosotros somos la alternativa, nosotros vamos a gobernar. Los adversarios, la oposición, como se ha denominado el PRIAN, se va a quedar oposición muchos años más. Pero nosotros Coincido. vamos a gobernar, entonces nosotros somos alternativa, vamos a gobernar a México en el 2030 y estos 12 estados de la República que vienen en elección en el 2027, por ahí vamos a empezar, con Nuevo León nada más que ya tenemos, con Jalisco, etcétera. Entonces lo primero, Luisa, a mí sácame de tus telenovelas. Y lo segundo, ayer en el Congreso exigimos en la Comisión Permanente a la Secretaría de Gobernación que de inmediato active los mecanismos de protección a periodistas y Que estaban en esa lista. defensores en la lista de derechos negra humanos de Luisa María. que están en esa lista. Yo estoy en esa lista.
Lo tengo que decir. A mí, al final del día, yo me puedo defender sola. Siempre le he dicho a los ciudadanos, vamos a echarnos los pleitos contra los gobiernos y si se meten con ustedes, se meten conmigo. Y yo he asumido esa responsabilidad y sé que tiene consecuencias y que al régimen no le soy cómoda. No quiere decir que esté bien, porque las listas desde el poder lo que hacen es amedrentar, perseguir, es macartismo, es nazismo. Sí. Son las listas desde el poder las que hay que evitar. Pero yo puedo entender por qué me tienen miedo. Pero con los ciudadanos no. Con ellos no se metan. Entonces, los periodistas que están ahí, en esta antesala, en el país más violento para ejercer el periodismo. Varios ya incluso matan, han reportado, ¿no? Que han recibido agresiones en redes sociales y en la calle. La violencia digital, los linchamientos, eso es lo que busca. Entonces, Gobernación con Rosa Isela tiene que activar de manera inmediata el mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos con la listita de la Luisa. Luisa tiene que ofrecer una disculpa pública a los que están involucrados en esta lista y también Presidencia de la República tendría que pronunciarse porque esto también es un ataque directo a la autonomía y a la división de poderes del país porque está señalando a 12 legisladores de la República que estamos en esas listas de varios partidos políticos metiéndose directamente con la autonomía y la división de poderes del país. Nosotros como legisladores es nuestro trabajo llevar a la tribuna y a la representación popular y soberana lo que la Constitución nos mandata. Y ahora nos ponen en una lista por hacer nuestro trabajo. Entonces, hay recursos públicos de por medio. Están ellos utilizando todo el aparato del Estado. Todo el aparato, el aparatazo. A las personas incómodas. Yo lo voy a seguir siendo, ¿eh? O sea, a mí no me asusta. Y por eso mi respuesta, Luisa, fue la larga lista de los impresentables de Morena, ¿no? El Estado no puede hacer listas, Luis, esto ojalá ya lo tengas claro, porque después salió a recular 5,000 veces. Lo que quise decir, ¿no? La Rubén Aguilar de Morena ahora. Pero más bien, las listas que sí hace la ciudadanía, que está en todo su derecho, la encabeza Andrés Manuel López Beltrán, de los impresentables perseguidos por la justicia, pero además, sobre todo, pues exculpados por Morena y protegidos. Está Rubén Rochamoya con el senador Insunza en Sinaloa. Están los Yunes en Veracruz, Cuitlagua García, Rocío Abreu. Está Mérico Villarreal en Tamaulipas. Está Marina del Pilar en Baja California. Está Laida Sansores en Campeche. Está Cuauhtémoc Blanco en Morena y en Morelos y en la Cámara de Diputados. Toda esta larguísima lista de impresentables. Esa es la lista que el pueblo de México sí da. Y yo empezaría por ahí con el caso de Andrés Manuel, quien además manda una carta pírrica, caricaturesca. Totalmente. Lo pinta de cuerpo completo como esta burda copia caricaturizada de su papá. Sí. Y sobre todo como esta bala perdida también de su papá. Le crea un problema diplomático a la presidenta. Se la brinca otra vez, la deja en un problemón. ¿Leíste ayer la columna en el Universal de Mario Maldonado, en donde menciona que Andy López Beltrán consultó a la presidenta antes de mandar la carta, pero que solamente le mostró algunos fragmentos y no la misiva completa? No, pues le hubiera mostrado todo para que le corrigieran la redacción, aunque sea, ¿no? Le ocasionó un problema a la presidenta, primero de autoridad. Totalmente. Al interior del país, al interior del gabinete, al interior de su partido, merma su fuerza, su autoridad, su investidura. Después le genera un problema diplomático tremendo con los Estados Unidos. La respuesta de la presidencia, fíjate cómo la hace también de manera, pues en la narrativa de los medios, ¿no? Perdón, que lo que platicaba ayer con Azucena al aire y se me enojaba, me decía, no, pero nosotros los medios no nos prestamos. Le dije, no, a ver, los medios que trabajan para el régimen, porque sí hay. Sabemos que periódicos sí sacan primeras planas como se las dictan. Claro. Y también sabemos que periodistas están en la mañanera haciendo estas preguntas a modo para que la presidenta meta golecitos así de cabecita o de chilena, ¿no? Sí, las preguntas este ecosistema propias para que... Este ecosistema, como diría Luisa, de la 4T, que sabemos también quiénes son, ellos han estado subiendo la narrativa de Harfuch, reconocido en Estados Unidos por su labor, la foto con él y el de la DEA y no sé qué. Esa es la respuesta del gobierno mexicano desde la presidencia de la República ante la carta de Andy López Beltrán. Claro, un contrapeso. O yo te voy a decir... Y decir, oigan, no, hay buena comunicación, todo bien y las cosas se están haciendo bien. Esa fue la respuesta, es un control de crisis. Claro. Lo que sí hace bien Harfuch, que además lo dijimos y nunca lo hemos regateado, que es haber encabezado desde que llegó una estrategia no militarizada de seguridad pública, de inteligencia, dando resultados con gobiernos como Nuevo León y Jalisco, donde estamos coordinados. Aquí no se puede partidizar.
es sistémico, le duele a la gente, tenemos que atenderlo y por eso hemos logrado bajar en trabajo con el gobierno federal y gobierno estatal Nuevo León y Jalisco el número de homicidios en el país. Pero ese es un trabajo colegiado. Eso no se puede regatear, eso no se puede politizar. Entonces, es la respuesta de Claudia ante la cartita de Andy López Beltrán. Yo he leído, y además era un tema que iba yo a proponerte más adelante, justamente lo dicho por la DEA, el reconocimiento que hace justamente del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en esta reunión, porque no cayó muy bien en el oficialismo, ¿eh? No cayó muy bien en Morena. En los últimos 2 días se ha hablado del tema internamente, ¿no? Incluso hay quienes apuntan a Omar García Harfuch como el artífice de pues de esta andanada en contra de los López Beltrán, ¿eh? Pues ya se decía desde hacía tiempo que era un secreto a voces. Te voy a decir cuál es mi lectura, en mi experiencia que tengo como política. A ver, ¿qué opinión te merece justamente el que Claudia Sheinbaum respaldara Andy López Beltrán? Bueno, a ver, eso de entrada es un error garrafal. La presidenta está extralimitándose, no está respetando la Constitución, está usurpando funciones. Ella no es fiscal, ella no es Ministerio Público, ella no es juez. Ella no puede exonerar, no puede exculpar, no puede decir que no hay pruebas. Ella no lo puede hacer porque ella no tiene acceso a los expedientes. Ella no, o sea, no cuenta con ese derecho de acceso a los expedientes. Entonces ella no lo puede hacer, ella no lo conoce. Lo que yo sí es que ella está hablando sin conocerlo. Está exculpando a priori y es peligrosísimo, insisto, es usurpar funciones. Por el otro lado tenemos un vergonzoso papel de la Fiscalía General de la República, entorpeciendo la ley, diciendo que tampoco, por favor, cuando tiene los que periodistas ya habían incluso dado a conocer los documentos, la información de que efectivamente la columna de Penilei estaba investigándose o sí había sido mencionado. Entonces, por ciertos es una actores. Investigación que está en curso. Claro. No pueden hablar de ella, ya salieron a exculparlo. Y por eso digo, este penoso papel, igualito el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ambos parece que son brazos de Morena, que están orientados a exculpar militares y militantes. Esa es la paradoja hoy de la triste justicia mexicana, que no le lleva justicia a quienes no tienen privilegios. Más de 100,000 personas, Pasotti, están en las cárceles sin sentencia en este país porque su error, porque su violación a la ley no escrita es no ser hijos del expresidente de México. Ellos sí están ahí porque además hay prisión preventiva oficiosa que se aplica para los pobres pero no para los privilegiados poderosos. Si se le aplicara la prisión preventiva oficiosa por el tipo de crimen del que se le acusa a Andrés Manuel López Beltrán, estaría en la cárcel junto con estas más de 102,000 personas. A mí me gustaría que Morena le explique a la gente, a los pobres de este país, por qué sus hijos y sus familiares y sus madres están hoy en la cárcel sin sentencia y por qué Rocha Moya se está paseando por el país, el hombre más protegido de México. Ahora Andrés Manuel López Beltrán también el hombre más protegido de México. Los dos protegidos por el Estado mexicano cuando tendrían que estar siendo investigados y enfrentando la justicia. Los gringos no estarían mordiéndole la oreja a los mexicanos, el gobierno todo el tiempo, si la fiscalía funcionara. Los gringos no tienen nada que meterse, nada. Es la fiscalía la que tiene que hacerlo, pero ellos agarran el pretexto de la soberanía en Morena para defender criminales sin darle la cara a los mexicanos, diciendo que la soberanía se construye con justicia, se construye con instituciones fuertes, con fiscalía. Se sostiene la soberanía y se defiende poniéndole cara al fracking, plantándole cara al fracking y no cediendo a las presiones de los gringos. Se pone la soberanía por enfrente cuando no se hacen refinerías para soportar la presión de los gringos, cuando a las empresas extranjeras no se les permite llevarse el agua de las comunidades en los proyectos de Sonora, en el Istmo, en Tamaulipas. Eso es defender la soberanía. Defender a los migrantes mexicanos, no defender a sus criminales. Pero mira, te van a salir siempre sí, pero el PRI robó más, ¿no? Sí, pero pues es que son criminales, pero son nuestros criminales. ¿Tú estás viendo en el horizonte que tengan a Omar García Harfuch dentro del movimiento, dentro de Morena, en la mira? Tras estos elogios a Omar García Harfuch, créeme que hubo muchas reacciones por parte del oficialismo. Tú sabes que el grupo mal llamado fundadores, yo les prefiero ¿son los decir puros esos o qué? Rancios, Ajá. criticaron mucho. Hubo
Uy, muchas críticas en los chats de criticaron la Morena nota? a los elogios que hizo la DEA al secretario por la estrategia de seguridad, pero sobre todo, y como vemos en pantalla, por decir es buen amigo de Estados Unidos, y dentro del oficialismo, desde este grupo de Morena, comenzó ya la grilla interna en contra de Omar. Mira, yo Y creo que en solo 2 días. a Omar lo ven como un candidato presidencial. Le hicieron la guerra. Bueno, lo vemos. Le hicieron Porque la yo guerra. creo que en Morena no lo ven ni para la jefatura de gobierno. Y ya vamos Pues a hablar es que- acerca de un tema que revelamos el día de ayer con Polimnia. No Ajá. vamos a adelantar qué, pero Saludos a Poli. pero Omar lo ven A como ver, un o sea, a Omar ya lo torpedeó enemigo de la oposición, su propio movimiento. Sí, Lo sí. torpedeó para la candidatura a Sí, la jefatura totalmente, de gobierno. totalmente. Lo bajaron, Sí, no lo a quisieron, la lo mala. vetaron, lo vetó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Le quitaron su candidato a la presidenta y entonces pues llega Clara Brugada a ser el peor gobierno en la historia de la El ciudad. peor gobierno de la Pero ciudad. en el pecado llevan la penitencia porque va a ser el último de Morena. Y va a venir un movimiento de alternancia en la ciudad que ya buena falta le hace. Ya porque buena falta los le 20 hace. años llevan los mismos, nada más se Pues cambian mira, de playera. somos la ciudad pero más son los democrática, mismos. presumimos ser la ciudad más democrática. El mismo grupo. Y yo no lo veo, ¿eh? El mismo yo no lo veo. grupo el político. mismo grupo político. Entras a la Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la Ciudad. No, son los mismos. Los mismos. Bueno, pero los mismos y ahora hasta con sumamos el distinto PAN. pelo, ¿no? Ya son como Playmobil, ¿no? Sí. Son los mismos por pelito corto, pelito largo, chino, rubio, café. Ya se los cambiaron Sí, todos, sí, hombres, sí, mujeres sí, por sí. igual. Personas, ¿no? A ver, ¿qué te digo? Yo creo que lo traen torpedeado, lo traen en la mira, no les gusta a los puros. Eso es un tema y un pleito que la presidenta tendrá que dirimir. Yo lo que te digo es, Yo lo veo Estados muy Unidos, difícil, en ¿eh? esta lógica intervencionista que sí tiene, Sí, por sí, eso sí. la soberanía es tan importante defender que no se puede dejar en manos de ningún partido Laura, político pero es ni que hay ningún que defender gobierno. al país, no a un grupo de delincuentes De que hoy están criminales. agarrados del Por eso poder. no le puedes dejar a la soberanía en eso manos no es de defender Morena. la soberanía. Imagínate. ¿Viste cuántas asambleas realizaron en las últimas semanas? Más de 200 en todo el país. Con este llamado a Pues es que defender ya la no saben soberanía, ni qué lo único que hacen es estar defender a defendiendo sus delincuentes. Pero mira, entonces lo que ha hecho Estados Unidos es abrir varios frentes para negociar con México y para generar información hacia ellos. En un primer momento el frente, el único bloque en el primer año de Trump con Claudia era Claudia y Harfuch. Sí, claro. Ese era el coincido, frente, esa era la coincido, negociación. Pero después coincido. Trump empezó a abrir su abanico. Y a través de sus agencias, a través del mismo, a través de su secretario Marco Rubio. Entonces empezaron primero que con morenistas, que con los militares, habilitaron al ejército mexicano por encima de la presidenta, Sí, lo que pasó claro, con para la realizar captura los operativos, claro. del líder del cártel Jalisco. Sí, del Mencho. Del Mencho. Sí, Ahí se brincaron a la presidenta, Sí. la presidenta se enteró cuando nosotros, se enteró por redes sociales. correcto. Entonces ahí se la brincaron porque ya eran las conversaciones de los gringos brincándose a Harfuch, a la Ujú. presidenta con el ejército. Ujú. Luego va con los gobernadores, que la Maru Campos, que la Marina del Pilar, que todos traen sus acuerdos cruzados. Los gringos están hablando con todo mundo. Entonces, a Ya partir vimos de esa lógica... las llamadas que ha revelado con Marina. Héctor de Mauleón con Marina del Pilar. Entonces, a partir de esa lógica, pues ya no es el único interlocutor Harfuch y Claudia. Y eso ellos lo saben y les ha generado un problemón interno porque ahora todo el mundo está empoderadito. Yo lo más bien lo que te diría es, pues esto vuelve a tratar esta narrativa de nuevo, que es el control de daños frente a la carta de Andy, empoderando al gobierno de Claudia con Harfuch frente a su relación binacional con los Estados Unidos. Es volver a decir... por parte de una existe ala ella. del oficialismo. Ella. Claro, ella. Ella. Entonces, decir, existe una buena relación, existe mucha interlocución, existen resultados, y aquí está la cara. Por eso le van a subir mucho el volumen a eso, y es noticioso. Entonces, los medios que son de ellos, pues lo van a pregonar, y los medios que no son de ellos también, porque es noticioso. Entonces, creo que por ahí es donde viene. No se le viene nada fácil a Harfuch, pero mira, ojalá ese fue el problema. Más bien, no se le viene nada bueno al país con esta sarta de delincuentes que hoy se creen gobernantes. A mí me preocupa, hablo con la gente a pie, hablo con los empresarios, hablo con la sociedad civil, hablo con las niñas y los niños muchísimo, los vamos a ver siempre a las escuelas a la salida. Y este ánimo de que México puede tener futuro, que sí lo va a tener, por eso nosotros en MC lo hacemos todo el tiempo tan claro y visible, pues hay cada vez más desesperanza porque estos cuates se han adueñado del país, de sus instituciones y de la justicia. Y mira, ojalá solamente se robaran el dinero. Sí. O sea, ya No, a estas alturas... se roban la calidad de vida, la tranquilidad. seguridad. Ya es que, a ver, Laura, Ese es el... nos quejábamos de lo que pasaba aquí en la Ciudad de México. Ya se robaron
Bueno, Ahora, no ¿qué dejaron más? ni ¿Qué un más metro de quieren? banqueta, ya. ¿Qué más quieren? Ya se robaron Fíjate, todo. esta colusión de los políticos corruptos de Morena y de todos los partidos también, con el crimen organizado y un Estado hoy controlado por Morena defendiéndolos a sus impresentables. Es que ya son indefendibles. Lo que ocultan no indefendibles. nada más es la red de corrupción, sino que detrás de esta colusión con los criminales organizados del país está la violencia en los territorios, las desapariciones, el reclutamiento de niñas y niños y jóvenes por el crimen, Exactamente. los feminicidios, Claro. ¿sabes? Los homicidios, la extorsión. Esto ya no nada más es están robando el dinero del país, es que esto le está generando un dolor atravesante, inconmensurable al pueblo mexicano, irreparable. Y eso es lo que verdaderamente tendríamos que estarles señalando y por eso se tienen que ir. Permíteme hacer una breve pausa, una identificación de canal y regresamos esta tarde aquí en Reporte Capital. Uy. Reporte Capital. Para entender la ciudad. Sigue a Gustavo García en sus redes sociales. En Instagram, X y TikTok lo encuentras como @GustavoGarcíaMH. Síguelo y continúa la conversación. Reporte Capital. Continuamos. (17:44) tiempo del centro de México. En el momento en el cual usted vea esta transmisión como estreno en el canal de YouTube, le recordamos que por la agenda de Laura al momento no es posible hacer esta transmisión en vivo, sin embargo fue pregrabada hace algunas horas. Bueno, hay muchísimos temas, sobre todo aquí en la capital, y ya que hablábamos de Luisa María Alcalde, yo quisiera preguntarte, Laura, el día de ayer en el espacio con Polimnia Romana revelamos que el oficialismo, Morena, está buscando lanzar, posicionar a Luisa María Alcalde como la probable, posible candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué opinión te merece esto? Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, ¿no? Yo creo que Luisa Ya tiene que mandó ir a la de urna. avanzada a Arturo Ávila, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, eso ya también lo habíamos adelantado, ¿no? Sí. El trabajo de Arturo en la Ciudad de México era para Luisa, desde un principio, ¿no? Desde que estaba ella de dirigente en el partido, ahora de consejera. A Luisa no la han cuidado. No, la han expuesto, ya lo nada, decíamos. mucho. La mandan, Está la mandan a las desgastadísima. sillas eléctricas, Está la muy mandan a los desgastada, pleitos claro. perdidos, y después le echan la culpa a ella de cosas que le pidieron hacer. Luisa tiene que ir a la urna. Dante Delgado tiene este dicho, tiene muchos dichos, que me encanta, le mandamos un saludo a Dante, pero él dice que hay dos tipos de poder, el poder generado y el poder heredado. Luisa hasta ahora ha tenido poder heredado. Pues es que es prácticamente sobrina de Andrés Manuel. Pues es digámoslo. nepotismo, ¿no? Sí, es nepotismo. Y es la hija que nunca tuvo Andrés Manuel. Sí, coincido, es lo que ayer comentábamos la hija con predilecta Polimnia, de la claro. 4T desde hace muchos Sí, años, sí. hasta que la empezaron a quemar. Y Luisa pues tiene ahora que generar poder. Entonces va a la urna, que bueno, tenía que hacerlo. Si tanto están ahí chingue Sí. que no haya plurinominales y tal. Bueno, pues vayan a la urna los plurinominales Sí, de sí. ellos y de todos. Yo por eso siempre dije, a mí mándenme a la urna, a mí me gusta, todo me conoce, a mí me gusta la calle, me gusta hacer campaña, yo quiero ir a la urna y yo estoy dispuesta a ir a la urna si eso es lo que se define, nada más no hay que adelantar los tiempos.
No vamos a hacer como Morena y como el PRIAN, que ya están ahí adelantándose. Con el pretexto de las coordinaciones es una tontería y es porque- prácticamente una Porque campaña, además una siempre pre-campaña. y además más de 20 angelitos en el Congreso, creo que son 43, ahorita te doy el número exacto, de Morena, PT y Verde, ya pidieron No, ya licencia pidieron para irse a la licencia, chorcha de la claro, campaña. claro, ya, Ustedes los votaron anticipada. para que vayan a trabajar, no lo hacen, son estos huevones que no Un van a año trabajar. antes, ¿Qué hora se Laura. van a la chorcha de la campaña? Más de un año Con antes. vacaciones y goce Pagado, de sueldo. claro. Yo en este mundo, cóbrenselas en las urnas. Ahora que les vayan a dar sus panfletos de vote por mí, cóbrenselas, díganles, váyanse a trabajar al Congreso, que para eso los elegimos. Y si no quieren que se vayan para siempre y no regresen sus suplentes y no los vuelvan a votar ni para legisladores ni para esto, que claramente nada más les gusta estar en la chorcha del poder. Pero y viene un proceso, cuando venga el proceso que se definan los candidatos, la ley es muy clara. Y entonces sí, pues a ver de qué cuero salen más correas con todos los que se presenten o nos presentemos. Luisa tiene que ir a la urna. No es una sorpresa que sea en la Ciudad de México desde hace mucho. Ella es de Chihuahua, no sé si lo sabía, si lo sabe el auditorio. Se barajeó mucho su nombre en su momento también. Había grupos ahí, por ejemplo, los de Javier Corral y varios que decían, pues manden a Luisa de candidata aquí a Chihuahua. Querían eclipsar también a Andrea claro, Chávez. Claro, sí, también, porque existe esta tal, rivalidad Luisa interna por entre los grupos. nacimiento, que es mi caso en Querétaro, podía ser candidata a la gubernatura en Chihuahua. Y Ariadna Montiel, en caso de Claro, residencia, también podía ser candidata en Chihuahua. Entonces, eso creo que es lo que se está moviendo en la Ciudad de México. Ella vendría, quizás lo que va a tratar de vender es un relevo generacional. El problema es que está vinculada con los grupos más viejos y rancios de Morena. Pero sobre todo, y consideras conmigo como un frente de batalla abierto que existe con Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Alessandra, todos estos días la he estado viendo en todos lados, en reuniones, ahí en el Informe de Kenia, ayer en una comida. Le mando un abrazo a mi amiga, que además somos de fuerzas políticas distintas, como bien lo sabes. Pero tiene una buena Yo creo en la buena fuerza relación. de la política. Las mujeres creo en la fuerza de la política de las personas que trabajan por las causas. Y Alessandra y yo siempre hemos caminado juntas en muchas cosas. No me gusta su derechización, y se lo he dicho. Creo que además es un error político estratégico. Por representar a un partido político No, como y por Acción tirarse, Nacional. no, y por tirarse a la derecha, ¿no? O sea, que vamos a quitarle la estatua de Fidel y del Che, y ahora vamos a traer a Ayuso. O sea, sí ha tenido su alianza con Salinas Pliego y los libertarios. O sea, sí hay un movimiento clarísimo hacia la derecha. Yo creo que ella es una mujer de ideas progresistas, pero creo que es una estrategia muy incorrecta, porque en lugar de colocarse en el centro, que es lo que la hizo ganar, y poder tener de los dos polos, ahora se derechiza y se condena a solo aspirar a tener el 33% del voto de la ciudad, cuando podría tener más del 60% si lo cuidara. Incluso en algún momento lo decíamos, hasta pensar que nosotros, además, Alessandra, desde Movimiento Ciudadano siempre hemos tenido mucho diálogo. O sea, el Movimiento Ciudadano podría en algún momento en una ecuación hacia adelante, no ahora, pero hacia adelante, tejer también estas alianzas con personajes como ella, pero pues con una derechización lo hace muy imposible. Entonces creo que es un que además error. es caldo de cultivo y Es un Morena error. lo capitaliza a ratos muy bien, ¿no? Esta situación. Entonces, pues parece que le van a mandar a Luisa, pudiera ser una boleta adelantada del 2030 para la jefatura de gobierno, y pues ahí la que gane se va a la jefatura, básicamente. Es correcto. La que gane se va a la jefatura. Yo creo que Alessandra tiene todas las condiciones para hacer una muy digna campaña y refrendar si así lo decide la gente. Movimiento Ciudadano va a presentar también una muy buena candidatura ahí. Nosotros estamos hoy creciendo. Ándale. Ay, danos la Pues exclusiva por acá, no ahorita, tenemos muy buenos en cuadros. su momento. A ver, ahí está el diputado Gibran Ramírez, ¿no? Tenemos muy buenos cuadros. Está el diputado Gibran Ramírez, está el exdiputado Braulio López, que te lo voy a traer, te va a caer increíble. Fue coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano en la pasada legislatura después de Maines. Jovencísimo, tiene 34, 35 años, un galanazo inteligentísimo que hace política de altura. Gibran, un polemista político profesional. Tenemos muy buenos cuadros, pero pues también hay que crecer en la preferencia de la gente y presentarle una alternativa. Yo no creo que ni Alessandra desde el PRIAN ni Luisa sean la alternativa que la gente necesita. Por eso estoy construyendo. Bueno, desde el PAN, porque se habla de que no habrá alianza entre PAN y el PRI, y sobre todo empezando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Va a haber tiro. Donde sinceramente el PAN no necesita del PRI para ganar, ¿eh? Mira, va a haber tiro y se va a ir a tercios. O sea, yo finalmente lo que te puedo anticipar
en la Ciudad de México, en las alcaldías, en Querétaro, en Guanajuato, en Zacatecas, en Nayarit, se va a ir a tercios. O sea, eso es lo que hoy se espera justo de esta competencia en donde la fuerza creciente que representa Movimiento Ciudadano lo comprueba. Por ejemplo, en las mediciones que tenemos en la Benito Juárez, yo tengo 23% de intención de voto. De voto, no de conocimiento, de intención de voto, mandando a Morena al tercer lugar en 20%. Y esto es una alternativa que se construye pues con el trabajo con la gente. Claro. ¿Y de dónde vienen los votos? Es lo que dirá la gente, ¿no? Porque, ay, no es que los Movimientos Ciudadanos son esquiroles. Claro, ver, ¿sabes de dónde vienen le los hacen votos? el juego a Morena. Siempre Vienen está esta de los narrativa. desencantados de Morena. 11 puntos de los que yo subí en Coincido, la Benito Juárez fue de la caída de sí. Clara Brugada. Sí. Porque no van a votar nunca por el PAN. Y Alessandra tiene muy buenos números, no únicamente en la alcaldía de Cuauhtémoc, sino en toda la ciudad. Tú recordarás que Andy López Beltrán hizo su destape como candidato a la jefatura de gobierno en 2030. Hicieron un sondeo Sí. y Alessandra le pasaba por Sí. encima a Andy. Por Sí, eso no lo bueno, y quisieron quien sea. exponer a competir por la alcaldía Cuauhtémoc ahora en 2027. Lo mandan a Tabasco porque también Se supone seguramente que la tiene le segura urge el porque fuero le va a operar a Adán y además Augusto. le urge el fuero. Y entonces, pues, como bateador Pero- emergente, surge Luisa María Alcalde. El grupo político, desgraciadamente, que acompaña a Luisa María, pues es la barredora. Oye, no, Es bueno, la barredora. Y son pues los señoros de la política Sí, claro, vieja de Morena claro. de siempre, Sí, que sí, son los los de que han siempre. empeñado el futuro de México Sí. con el tren Ecocida Maya, con la Sí. refinería, ahora con el fracking. O sea, esta gente que está tomando decisiones ecocidas permanentemente sobre el derecho a la justicia intergeneracional de niños y jóvenes, donde no nos podemos acabar sus recursos ahora de lo que a ellos les toca. Pero además, Traen señoros... lo más rancio de ya Morena. Son señoros, además, Virgilio, que ya no van a estar, ya deja tú en el gobierno en los siguientes años. Ya no van a estar en este planeta. No, ni siquiera. Y nos están empeñando el futuro y la Sí. vida de nuestros niños. Sí. Entonces, ella pues sí representa eso y no se lo va a poder quitar ni con Fab. Y no viene sola, parece que la acompaña Bobby López Beltrán, Gonzalo. Claro. Mejor conocido como Bobby, pero Gonzalo Pues, López Beltrán, su que viene primo, ahora a la el dirigencia. primo. Pues son los primos. Son los primos. Pues mira, ellos también se tienen una relación rarísima y entre amor y odio. Luego decían que había sido Luisa la que había filtrado Nah. las fotos del viaje de Andy a Tokio. No, esa se la enjaretaron también a Omar. Pues también a Luisa. Pues así se llevan. Qué bonita familia. Diría nunca nadie. Sí. Y como siempre, los ciudadanos rehenes. Yo siempre lo digo, si los gobiernos fallan, los ciudadanos se tienen que organizar. Yo por eso sí meto las manos al fuego y doy mi resto completo en la Ciudad de México para que los vecinos encabecen candidaturas en alcaldías como la Benito Juárez, que se construya un gobierno de las y los vecinos verdaderos, los de toda la vida, y tengamos un cambio de raíz a sacar a los corruptos de los cárteles inmobiliarios y de los de la injusticia en Chilangolandia. Déjame hacer una breve pausa y regresamos ya para los últimos 10 minutos. Y si me lo permite, cuando son las 17 horas con 55 minutos, hacemos una pausa, regresamos. Reporte Capital. Para entender la ciudad. Reporte Capital. Continuamos.
17:56 y continuamos con más información. Ahora yo quisiera, Laura Ballesteros, tenemos el tiempo contadito, pero quiero tu opinión acerca de un tema que desde la semana pasada... Desde la semana pasada hemos comentado, no únicamente en este espacio, en redes sociales, lo han retomado los medios de comunicación. Se hizo una nueva licitación para sustituir, entre comillas, al operador del sistema de bicicletas públicas de la capital del país, entiéndase del sistema Ecobici. Y el día de antier nos enteramos, la Secretaría de Movilidad informó que el consorcio integrado por un operador, no sabemos quién, y la empresa de publicidad exterior 5M2 se hacían con un contratazo que significa instalar 4,022 mamotretos publicitarios y pareciera que ahí está el negocio, extender el contrato de Ecobici 10 años, cosa que tú que conoces bien los temas de movilidad nunca había ocurrido, que se extendiera hasta el 2036 el contrato de un operador privado que finalmente presta el servicio público de bicicletas de la Ciudad de México, pero de la mano con un negocio millonario, el más grande de publicidad exterior en la historia de esta ciudad. Ay, pues mira, mucha tela de dónde cortar. Primero este gobierno que desgobierna, pues ya le había venido a dar en la madre a muchas cosas, como el metro, como la mala y desvío de recursos para la infraestructura de la ciudad con la mala gestión de Clara, en lugar de meterlo en el metro, en el transporte público, en la permeabilidad de la ciudad, en el drenaje. Se gasta más de 10,000 millones de pesos en ajolotizar y pintar de morado la ciudad. Tal cual. De poner obrillas ahí de relumbrón que no le sirven nada a la gente que sí estaba pidiendo permeabilidad en Tlalpan, por ejemplo, con esta calzada flotante que se convirtió ahí en otro quiste, ¿no? Porque, pues sí, podemos subir y estar ahí un rato, que además ni lo han acabado. No. Y la permeabilidad a la gente que vive de un lado de la calzada de Tlalpan y la otra les valió porque en lugar de hacer una obra de movilidad hicieron una de adorno. Pues duele mucho ver a la ciudad así. Pero este desgobierno, el peor en la historia de la ciudad. El peor, por mucho. Ahora viene a meterle la mano para mal a la novia de la Ciudad de México, que es la Ecobici. Sí. Al programa de movilidad más importante de la ciudad, que es la Ecobici, lo tengo que decir. Que lo vimos nacer, que lo usamos todos los días y que hemos visto decaer de la manera más absurda. Hoy ya la Ecobici no le truena, se le cae el asiento, no le sirve los pedales. Es un martirio la porquería de bicicletas que se tienen ahora. Es verdad que el servicio que se estaba dando era muy malo. Se habló muchas veces con esa empresa, incluso activistas, expertos, les ofrecimos apoyo muchas veces. Laura, a ver, sinceramente. Les dijimos, viene el Mundial, aprovechen esto para ponerle al gobierno la problemática en la mesa. A ver, tú que conoces bien el sistema público de bicicletas Ecobici, es el mismo operador de Guadalajara. Qué extraño que aquí en la capital no estén funcionando las cosas. Allá sí funciona. Y que allá esté funcionando a la perfección. Mira, sabemos que existe, claro, la demanda no es la misma, el número de población, el convenio. Pero es un tema del operador de publicidad exterior, no de la empresa BKT. Sí, y es exacto, BKT lo ha hecho muy bien. Sí, lo ha hecho muy bien. Hay que distinguirlo, tienes toda la razón. Expansión ahí, ¿no? Es expansión, quien no está dándole los recursos a ver, ahí te va. a la empresa vámonos para BKT. atrás, vámonos muy para atrás, porque esto es crónica de un desastre anunciado. Primero, Andrés Layú, otra vez. Cuando hablamos de problemas de movilidad de la ciudad, es imposible no hablar de Andrés Layú. Andrés Layú con su grupo de expertos, ¿no? Que así se hacían denominar, hacen pues el peor contrato leonino para el servicio de Ecobici en la ciudad, castigando al servicio con esa pendejada que hicieron. Sí. Se creían los más inteligentes porque habían logrado que se bajaran casi que en un 30-40% de costos. Los costos. Los operadores en la licitación que hicieron. Y lograron matar de inanición al servicio, porque entonces los operadores no tienen hoy dinero para poderle dar mantenimiento y operar. La empresa de publicidad exterior sí tiene, a quien no le bajaban los recursos, era el verdadero, a quien diseñó, a quien operó y a quien instaló entonces las estaba mal el bicicletas. balanceo, estaba mal el mantenimiento, estaba mal absolutamente todo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en la mañana, en la del Valle, que es el centro, el corazón de la ciudad, no hubiera bicicletas? En Polanco, y Polanco todo lleno, no había dónde aparcar. Porque ahí terminaban los viajes
viajes y ya no balanceaban hacia donde se originaban. Entonces hay un desastre. Fíjense, Ecobici, qué importante es y por eso es la novia de la ciudad. Ecobici es uno de los sistemas de bici compartida más grandes de América Latina, 22 millones de viajes anuales. Opera con 9,300 bicicletas, 689 cicloestacionamientos en 6 alcaldías. El 67% de los viajes son para ir a la escuela y para trabajar, mayoritariamente de jóvenes es el servicio. El 57% de los usuarios de Ecobici se bajaron del auto. O sea, hay un cambio de modelo de movilidad, como lo hemos buscado siempre, que se bajaron del auto para subirse a la bicicleta y encontraron la mejor opción. Este sistema que ha matado, ha sido asesinado de inanición por parte del gobierno, Correcto. con un contrato leonino del gobierno de la Secretaría de Movilidad en su momento con Andrés Layú, tiene hoy estos pésimos resultados. Y nosotros siempre le dijimos al gobierno, y en su momento cuando lo hablamos con Expansión, insisto, expertos, académicos, políticos que habíamos estado metidos, pues a mí me tocó estar en movilidad y lo sabes, decirles, miren, podemos ayudar, hagamos mesas de expertos, viene el Mundial, este es el pretexto para que el gobierno despierte. Lo primero que decíamos, Virgilio, es necesitamos sacar a Ecobici de este modelo buena ondita, donde con los pesos que sobran, Claro. quieren construir el modelo de movilidad más importante de la ciudad. Correcto. No, señor, tiene que haber dinero público ahí Sí, y tendría que y ser buena política inversión, claro. social. Un programa de política social grandote a través del servicio de Ecobici en la ciudad para que tuviéramos un servicio universal gratuito en muchas partes, otros con una tarjeta que pudiera subsidiar a estudiantes, a trabajadores, crecerlo con dinero del gobierno. ¿Por qué con los centavos de la operación, además de un contrato leonino que se le hicieron a los De privados? publicidad, ¿No? de ¿Por publicidad qué? exterior y ¿Por además... qué el gobierno no le mete 30,000 Claro. millones de pesos al año Claro. al sistema de Ecobici? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos siempre que estarles haciendo el trabajo de que las buenas ideas no cuesten porque esas no les generan dinero? Ahora, la publicidad, y tú sabes que yo al cártel inmobiliario me lo traigo cortito. Pero el Al cártel cártel de la publicidad, publicitario, al cártel del aguas. azúcar, a todos nos los traemos cortitos. Pero la publicidad en ciudades que funcionan es una alternativa para construir ciudad, ¿eh? Por ejemplo, en Asia, la publicidad paga metro, paga espacio público. Laura, pero es Sí, que aquí paga se lo sistemas roban. de Es que aquí transporte. pagan, pero pagan campañas. Pues es que ese es el problema otra vez, la mugrosa corrupción, la colusión con los criminales, entonces es el cuento de nunca acabar. Se han robado todo en el país, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, y ahora en la ciudad se roban también nuestro derecho a la movilidad. Es una pena lo que está pasando. El proceso es una adjudicación directa, ¿no? Por lo que Prácticamente. O sea, es invitación a tres, me parece. Hicieron una simulación y Pusieron después anunciaron un fallo. Pues imagínate, tuvieron nada más el fin de semana para Exacto. presentar las Fue el tiempo propuestas corto, y de eso se físicamente quejaban las las ONGs. bicicletas, cosa que sabemos que no, A ver, eso no esto pasó. sí tenía que cambiar, ¿eh? La COVID estaba en el peor momento Sí, de su historia. Sí, coincido. Pero lo están haciendo para hacer Pero a negocio ver, otra quedó vez. el mismo operador, que en sí quedó Expansión, que fue quien ahorcó a BKT, quien es el operador, quien puso las bicicletas, quien diseñó el sistema, quien lo implementó. Y qué Y casualidad que hacen en muy buen todo el trabajo. mundo funciona perfecto. En Guadalajara es el mejor No, en ejemplo Guadalajara hay un super nacional. servicio, dense una vuelta por allá. Y de repente, pues vemos que aquí en la ciudad no. ¿Por qué? Porque Grupo Expansión ahorcó a BKT, que es quien opera en tierra el servicio. Mira, habrá 3,422 pantallas, 2 por cada cicloestación. 600 pantallas en otras ubicaciones, porque tú sabrás Que te van a duplicar porque tenían una, ¿no? No, que la publicidad no funciona en Iztapalapa, en Iztacalco ni en Tlalpan, porque nadie se quiere anunciar en esas alcaldías. Y hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, como la publicidad allá no es rentable, nos van a instalar en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc esas 600 pantallas extras a las que ya existen hoy por cada cicloestación. En total, este sistema va a tener 4,022 pantallas de 10,000 que existen, de 10,000 espacios publicitarios que existen en toda la ciudad. Ellos van a tener 4,000. Imagínate el tamaño del monstruo que está creando Clara Brugada. ¿Y qué va a pasar en campaña? ¿En dónde crees que se van a anunciar todos los candidatos de Morena? Pues ahí. ¿Y Miren, qué va a pasar cuando alguien más se quiera anunciar? ¿No lo van a dejar? no lo van a dejar, pero además también está la contaminación visual, ¿no? También ya Además, hemos dicho que se claro. tiene que generar toda una limpia. Yo me acuerdo mucho de este programa de Barcelona Ponte Guapa. Te acordarás hacia los Juegos Olímpicos, que se hizo todo un modelo de estructuración del paisaje urbano,
No es pintar de morado, sino es hacer un no. reordenamiento de la publicidad en Correcto. la ciudad y que todo el mundo gane. Yo digo, a mí sí, mi gran sueño es para la Ciudad de México, para las ciudades mexicanas, las zonas metropolitanas, las 72 zonas metropolitanas, pero las 5 más importantes, que es Ciudad de México, que es la del Valle de México, que es la del Valle de Guadalajara, la del Valle de Monterrey, la de Querétaro. Estas zonas metropolitanas tan grandes, el sueño para mí sería que los desarrolladores inmobiliarios y los empresarios de la publicidad pagaran por lo que ya cobran de ganancia extra en la ciudad, que pagaran transporte público, que pagaran drenaje, que pagaran ese es el agua, panorama que ideal. pagaran Y servicios. es lo que pasa en las ciudades Ese europeas. es el gran acuerdo verde que tendría que haber en las mesas del Pero gobierno. aquí el moche se va No, para se lo dan los para los alcaldes Y en las también campañas, para en el las mejor de campañas los políticas. casos, porque más bien se lo No, roban. se lo roban. Después lo por roban. eso tienen las casas de 32 millones en Polanco como César Cravioto. Qué barbaridad. Pues mira, ¿cómo nos duele la Ciudad de México? Nos duele la chula más bonita Híjole. de todas, en el peor momento de su administración en su vida. Fíjate que nosotros en Movimiento Ciudadano hicimos unos sondeos para preguntarle a la gente cómo ve a la Ciudad de México y los chilangos están muy dolidos de lo que están viendo en su ciudad. Sienten que le han hecho mucho daño a los gobiernos. Sienten que también nosotros como usuarios le estamos haciendo daño, que no la estamos cuidando. Y hay como este amor, ¿no? Yo les decía, la Ciudad de México es una persona más en nuestra vida. Claro. Las ciudades, para las personas que habitan en otras partes de la República, es una persona más en su vida. Hay que cuidarlas, hay que apapacharlas. Y otra vez hay que organizarse, vecinos. No voy a quitarlo del renglón. Hay que organizarse. Estos señores se tienen que ir. Y señoras. No hay otro operador de bicicletas, ¿eh? Va a ser seguramente alguna empresa china quien va a formar el consorcio con 5M2, con Grupo Expansión. Y en una de esas, lo estábamos platicando, traen bicicletas sin anclaje, ¿eh? Sí, no, de hecho ya lo anunciaron, que vienen varias, viene un modelo sin anclaje, le va a dar el patatús a Andrés Layú, tanto que lo peleó. No, es que a él y a todos los vecinos, porque nunca pudimos encontrar el modelo justo, primero, para que operaran monopatines, pero tampoco las bicicletas sin anclaje. Y mira que yo estaba a favor de estos sistemas, Yo pero estoy a al favor. momento en los cuales te dejaban las bicicletas en todas partes y no había un orden ni una organización, empezando por el gobierno, Yo quedó creo demostrado que la los sistemas con ciudad- anclaje en la Ciudad de México, a ver, empezando porque de Polanco se robaron 1,000 bicicletas. ¡Mil Sí, bicicletas! sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar cuando metan bicicletas sin anclaje? Y no quiero estigmatizar, pero ¿qué va a pasar cuando las metan en Tlalpan, Iztacalco e Iztapalapa? Pues mira, yo creo que si no pueden cuidar a los ciudadanos, pues que van a andar cuidando a las bicicletas. Pero lo que sí es verdad es que hay que expandir las alternativas. Y a mí me parece adecuado que sea Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan. Ahora, no hay la infraestructura para que circulen seguras estas Ya nos bicicletas, las están quitando personas hasta el usuarias. confinamiento de insurgentes. En Iztapalapa, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer responsable cuando, Dios no quiera, muera la primera persona usuaria de Ecobici en Iztapalapa? Porque no hay infraestructura. Se tiene que llevar a toda Tiene la que ir ciudad. de la mano. Pues ya, que se vayan, hay mucho trabajo por hacer y que los vecinos vayan al frente. Bueno, son las 18 horas con 10 minutos, tiempo del Centro de México. Repito, en cuanto usted vea este video como estreno, por lo pronto te agradezco, Laura, por haber estado Muchas con nosotros gracias. esta tarde. Siempre es un placer y qué bueno estar de regreso. Estaremos pues platicando de estos temas a lo largo de la semana, la próxima, y a ver qué nos depara. ¿Tú qué días vas a estar en En Ciudad de Querétaro? México hay, pues las de sesión, lunes, Las de martes sesión, y miércoles. y después jueves, viernes, sábado y domingo en Querétaro. Estarás en Pero pues yo Querétaro. creo que esto es una gran noticia para Reporte Capital. Nos Se vamos a expande Querétaro. coordinar y si no es jueves y si puedes venir los Pues martes, mira, sí. lo cambiamos al martes. Sí. Digo, veremos tu agenda. Es que hay mesa, hay secretaría de la mesa directiva los martes, pero Claro. ahí lo vemos cómo lo vemos arreglamos. cómo nos coordinamos, nada. pero aquí continuará Laura Ballesteros con nosotros. Laura, recuérdanos por favor tus redes Sí. sociales. Ya las hemos escuchado y Arroba visto en pantalla, pero por L favor. Ballesteros M en Twitter, @Laura Ballesteros M en Instagram y en TikTok también. Y pues síganos, denos like. Muchas gracias.
Y bien contenta de regresar, de expandirnos, hablando de expansiones. Sí, hablando de eso. A Querétaro y sobre todo también de seguir con el corazón muy puesto en la alcaldía Benito Juárez para que los vecinos les vaya muy bien. Ay, no, tanta falta que hace, sobre todo ahí en esos terruños. Puta. Bueno, ya nos damos. Gracias por el favor de su atención, de su compañía. Nos escuchamos el próximo lunes. Aquí estaremos en punto de las 17 horas con Gustavo García. Gracias, pase usted una excelente tarde, noche de jueves. Esto fue Reporte Capital.